será la disertación del ingeniero Bruno Rocker de la firma Herrenke. Va a tomar el tema caso de estudios de varios proyectos en Latinoamérica, soluciones a medida. Les voy a contar una breve introducción del ingeniero Bruno Rocker, quien nació en 1978 en Rumania y tras licenciarse en Ingeniería Industrial se incorporó a Herrenke en 2008 al Departamento de Ventas Internas. Sus tareas principales fueron los cálculos de equipos relacionados con proyectos principalmente en el área de Medio Oriente. Y debido a su origen español, en 2011 se volcó al mercado latinoamericano como gerente de ventas para túneles de servicios públicos, siendo responsable de ventas en equipos de excavación de túneles y pozos y tecnología HDD. Vamos a escucharlo entonces. Ingeniero Rocker, tiene la palabra, no sé si nos escucha. Buenas tardes desde Italia. Bueno, primero quiero agradecerle mucho para esta invitación y para la oportunidad de darnos un par de minutos para presentar las últimas tecnologías y un caso de estudio de varios proyectos que se han hecho en América Latina. El contenido o el contenido de la presentación va a ser un análisis entre Inca de tubería y segment lining, dovelas, las últimas revoluciones en HD y Direct Pipe, y después vamos a mirar unos proyectos exitosos en varios países en América Latina. Aquí miramos la gama de nuestros productos de Herrenknecht en el departamento de Utility. La empresa Herrenknecht está dividida en 3 sectores. Uno que se dedica a productos de minería, el segundo para diámetros pequeños hasta 4.8 metros, que es Utility Tunneling, que estoy representando ahora, y el departamento de diámetros grandes que se llama Traffic. Y aquí miramos los túneles entre 25 y 4.8 metros. Todo que tiene la línea verde atrás son túneles y microtúneles con y sin revestimiento. Lo que tiene la línea negra atrás es para tubería, pipelines. En general, esas tuberías son entre 10 y 60 pulgadas y que están en rojo son máquinas especiales que pueden hincar y jalar la tubería. Entonces, en negro es hinca y en rojo jalar. Muy importante hoy día también aspecto de instalar tubería PAD, que normalmente se hace bajo la tecnología de HDD, un piloto y después jalar la tubería o el e-power pipe, que lo vamos a ver después más en detalle. También importante es diferenciar entre hinca de tubería y segment lining con dovelas. Normalmente una máquina grande hace bien tramos largos, por eso hincar a largo plazo, a larga distancia, hay una gran fricción, por eso el túnel se mira en secciones. La máquina inserta los segmentos, crea un anillo y avanza. Y este diámetro de segment lining arranca más o menos en 3 metros interior hasta un 20 metros. Todo lo que estuviera en pipe jacking, poner el tamaño y el manejo del tubo sería hasta 3 metros común, pero hay también excepciones donde hemos hincado tubería hasta 4 metros interior. Principalmente con cualquier máquina que miramos abajo, o sería un escudo abierto, una máquina con seguro de lodos, una EPB, podría trabajar con cualquier revestimiento, o sería hinca de tubería, que lo vemos ahí a la izquierda, o a la derecha con dovelas en el segment lining. También súper importante es definir o analizar cada máquina o que podemos ofrecer para cada geología una máquina especial, independiente del revestimiento. Arriba miramos la solución para hinca de tubería en pipe checking y abajo miramos la solución con dovelas. La máquina más universal que tenemos hasta ahora es la ABN, el Mix Shield con círculo de lodos.
puede trabajar en cualquier geología, por eso es la más universal, pero también tenemos, por ejemplo, en ciudades donde hay mucha arena, arcilla, también máquina EPB, que la vemos en la columna de la mitad. En Buenos Aires, por ejemplo, hemos utilizado una de 1500 y una más grande de 2 metros que está encamisada hasta 2.4. Y a la derecha vemos la solución para roca, donde es una excavación seca sin circuito de lodos. Entonces, a la izquierda, la máquina ideal para trabajar bajo nivel freático, la IPB con poco nivel sin presencia de agua. Y cualquier de esa solución puede trabajar o en incre de tubería o con dovelas. Aquí miramos más en detalle el círculo de lodos a la izquierda, que es óptimo para suelos de alta permeabilidad, mucha presión hidrostática, la EPB ideal para arena, arcilla y la roca que tiene el acceso a la cabeza es abierto y descarga un sinfín, una cinta transportadora, la EPB en un sinfín y a la izquierda la máquina slurry que trabaja con bombas y circuitos de lodos. La máquina de pipe jacking, que es muy común en utility tunneling, arranca un diámetro muy pequeño de 25 centímetros hasta 4 metros. La EPB, por asunto que muchas veces la EPB está manejada dentro de la máquina, necesitamos por lo menos 1,50 m y 1,60 m. Y la versión single shield y double shield son máquinas para roca que arranca un diámetro muy pequeño, el escudo simple a 1,20 m y el doble escudo a 2.6 o 2.7 metros. Y hay también la máquina Variable Density, esa es una máquina especial que se puede adaptar según permeabilidad de la geología. Importante, como las ciudades están creciendo, el tema del Deep Tunnel Sewage. Para evitar estaciones elevadoras, hay varios proyectos en el mundo donde se instalaron redes cloacales entre 20 y 60 metros y también túneles muy profundos para cables eléctricos más bajos de 60 metros. Hay varias referencias en el mundo. Y aquí normalmente en ese tamaño hablamos de inca de tubería alrededor de 3 metros, 3.5 o segment lining entre 3 y 7 metros. Y abajo vemos la solución, las máquinas adecuadas para estos proyectos. Entrando más en detalle y comparar inca de tubería versus la máquina de dovelas. ¿Qué se necesita para hincar tubería? Hay un pozo de lanzamiento que lo vemos aquí con una bomba de descarga, una en la superficie, la feed pump, un contenedor y la planta de separación. Ocupa poco espacio. Pensamos que es la máquina ideal cuando hay trabajos urbanos, restricciones del espacio en la superficie. Y con esta máquina hemos hecho muchos kilómetros en Buenos Aires, la máquina más común. Tenemos máquina ahora trabajando desde 40 centímetros hasta 2.8 metros. 400 milímetros interno y 2.4 con 2.8 el tubo de hormigón exterior. Ese es el ángulo que hemos suministrado hasta ahora en Argentina, especialmente en Buenos Aires. Si miramos comparamos la versión de pipe jacking versus la dovela necesita mucho más espacio por asunto que es una logística más compleja atrás de la máquina. También hay dovelas que trabajan con circuito de lodos, con una máquina mix shield o con EPB. Normalmente los diámetros grandes son son la máquina EPB más utilizada por asunto que la inversión es más reducida y se ahorra todo el circuito de lodos y la geología excavada se transporta afuera con un tren, en vagones.
etc. Otra alternativa para instalar ductos de gas, ductos de acero o también jalar ductos de polietileno es la solución de HDD, que miramos ahora la solución aquí. Entonces hay un piloto en la segunda fase, se abre desde el diámetro del piloto, se ensancha el diámetro final y después se jala la tubería o de acero o de polietileno. Los diámetros muy comunes aquí son entre 8 y 56 pulgadas. 56 pulgadas en acero es el diámetro más grande que es común. Otros diámetros muy comunes son 36, 42, 48 pulgadas. Otra alternativa al HD cuando el tramo es superficial y como el HD necesita alta presión de bentonita o hay una geología, una área donde el nivel freático no puede ser contaminado con bentonita, hay la solución de Direct Pipe. Es una solución donde se instala, se inserta directamente la tubería final, no hay el pilote, y trabaja con el ciclo de lodos interno y de esta manera evitamos la presión alta de bentonita. Al frente es una máquina ABN y dentro del tubo de acero hay el círculo de lodos. Y esa solución existe de 24 pulgadas hasta 60 pulgadas. Bueno, después de hablar de las soluciones que tenemos, creo que también súper importantes son las referencias que se han hecho y la tecnología aplicada en el mercado. Vamos a México, pensamos desde el norte al sur, miramos una solución. Entonces, el objetivo era de instalar una tubería de acero de 36 pulgadas, uniendo el de Port Isabel de Estados Unidos con el punto Altamira y Tuxpan en México. Y ahí para cada emisario se optó para instalar el tubo en el mar, primero por seguridad y segundo por el asunto de expropiación del terreno. Y de esa manera se optó por esa solución, traer el tubo en el mar, profundizarlo en el mar y tener después conexiones con la tierra. Y para estas conexiones en la tierra se necesitarían tubos camisa de emisario. La primera solución fue un direct pipe en Port Isabel, un direct pipe de 48 pulgadas. La segunda en Altamira fue un Inca de tubería y abajo en Tuxpan fue otro direct pipe. Vamos a ver más la solución en detalle. El direct pipe en el norte fue de 42 pulgadas. Hicieron por día el avance máximo de 82 metros y fuerza de empuje era entre 200 y 440 toneladas. Y el tramo total para ese tubo camisa fue de casi 700 metros. Se instaló, como miramos arriba, el tubo camisa de 56 pulgadas para una tubería de 42. Esta era justo en la zona donde se rompen las ollas para que el tubo cuando entra en la tierra se queda bien protegido en un tubo camisa. Para esa tecnología de Direct Pipe, el tramo más largo que se ha hecho hasta ahora es esa referencia de Nueva Zelanda en Auckland, de 48 pulgadas, y la distancia máxima que se instaló el tubo era de casi o más de 2 kilómetros. Fue también un emisario para una planta de tratamiento. La referencia para los diámetros pequeños, como hoy en día el HD es cada vez más complicado por el asunto de alta presión de bentonita y esa bentonita se mezcla con la geología en el nivel freático, por eso hay también una demanda para diámetros pequeños
en direct pipe. Y la máquina más pequeña que podemos ofrecer es la máquina de 26 pulgadas y se han hecho dos cruces en Polonia, uno de 320 y el otro de 884 metros. Si hablamos de tramos a larga distancia de Inca de tubería, hay hoy en día mínimo por lo menos 120 referencias de tramo de Inca de tubería que supera de 1 kilómetro. Sigue como récord mundial la referencia de 1094, donde se instaló un tubo interno de 3 metros a una distancia de 2.5 kilómetros. Y aquí miramos la solución o la referencia de México, donde se instaló también bajo la tecnología de pipe jacking una longitud de 2.2 kilómetros y el diámetro interior de la tubería fue de 2.6 metros. Otros dibujos de la referencia. Lo que fue aquí especial fue un dispositivo que podría cambiar de Inca de tubería, de tubería de hormigón para dovelas. Y aquí a la derecha miramos justo este push module. En el caso que la fricción o la Inca de tubería no funciona más y la máquina se queda atrapada por el asunto de la fuerza de empuje son súper grandes, se puede parar y terminar la obra cambiando a dovelas. Aquí miramos justo ese módulo que se llama push module para hacer esa transición, un tramo empezando en Inca de tubería, convirtiéndolo después en dovelas. Y aquí a la derecha miramos, este es el tubo de hormigón y este es el primer anillo y así avanza la máquina y no hay que empujar desde el pozo todo el tramo que es típico para pipe jacking. El bueno es que no han hecho esto porque las fuerzas de empuje fueron bien controladas y la máquina fue recuperada y no se cambió para segment lining, pero fue como una medida en el caso que la máquina se quede atrapada para no dejar el tramo determinado. Fundamental para los tramos largos son la lubrificación para mantener fuerza de empuje bien baja. Y aquí miramos las estaciones de bentonita para lubricar el exterior del tubo con la geología para mantener la fricción tan baja posible. Otro punto importante si hablamos de emisario es el rescate de la máquina. Aquí miramos unos ejemplos. La máquina llega al punto final y hay ese sistema de los cilindros que descompone o libera la máquina de ese primer tubo y la máquina se puede rescatar con los buceos, con una grúa o con balones inflantes de aire y llega la máquina a la superficie y después se coloca al primer tubo un difusor, etc. Otro proyecto súper interesante, hablando de tecnología aplicada, fue el proyecto de TB-Talk en la ciudad de Bogotá. El acueducto, que es más o menos AISA de Bogotá, tenía que instalar tubería para agua potable de acero de 60 pulgadas dentro de la ciudad en una distancia de unos 7 kilómetros. Como hacer una zanja en la ciudad bastante profunda, se optó para una alternativa, hacerlo en Inca de tubería. Normalmente la Inca de tubería es para una aplicación sin presión interna, es un tubo que funciona con pendiente y no hay una presión dentro del tubo. Y aquí miramos una solución única en el mundo donde bajo tubería de Inca se instaló
un ducto agua potable que funciona hasta 7 bares. Entonces, el tubo especial tiene una lámina de acero interno que absorba esta presión y un revestimiento de hormigón. Entonces, un tubo hincado con esa lámina de acero, la junta después de instalar el tubo se suelda y después se tapa aquí, como miramos en el dibujo, este hueco y se queda perfectamente el interior hormigón. Claramente quieren evitar que agua potable tiene contacto con el acero. Entonces, hinca de tubería con la solución de mantener una presión interna. El tubo está testeado hasta 10 bares, pero la presión útil es de unos 7.5 bares. Esta fue la solución para no abrir una zanja grande, no deprimir a nivel freático. Se instaló el tubo. Aquí miramos la producción de estos tubos especiales y a la derecha miramos esa lámina de acero que maneja esta presión elevada interna. Otra tecnología aplicada, un proyecto súper interesante en Brasil para plantas hidroeléctricas. Eran tramos pequeños, aquí miramos 700 y pico metros, 400 y 3 kilómetros. Es ahora en función. Y la solución fue una máquina mini gripper para roca y el tamaño menos pequeño posible, con diámetro de excavación 2.8 y nosotros lo llamamos los mini HEP, mini hydro power plant, en una geología bastante dura hasta 350 megapascales. El bueno es que la geología es tan estable que no necesita revestimiento. Entonces miramos aquí el interior del túnel perforado. Lo que fue único fue esta máquina, o lo llamamos camión, el MSV Multi-Service Vehicle, que entra en el túnel, diámetro de excavación como hemos visto 2.8 metros, y descarga o transporta el material molinado de la máquina afuera en el pozo. Entonces aquí miramos la entrada del pozo, esta es justo la piedra molinada o perforada de la máquina y con la cinta lo descarga en este camioncito que entra y sale y descarga la roca excavada. Hablando de soluciones para planta hidroeléctrica, también una opción sería hacerlo en HDD, una perforación de abajo arriba. Y aquí miramos una solución, una referencia de Noruega. La longitud máxima del punto de entrada a la salida fue de 1.2 kilómetros y diámetro de perforación casi 1 metro interior. También en una roca bastante dura de 200 megapascales. Y el ángulo de entrada fue de 24 pulgadas. Esta funciona funcionó también súper bien, y el bueno es que toda la obra era en la valle y era un punto de salida bastante difícil de accesar, por eso se optó para esa solución. Aquí miramos la entrada de la perforación y la máquina de HDD, Horizontal Directional Drilling, por eso HDD, y también una máquina especial que puede entrar y subir en una geología bastante complicada, por eso se optó para una máquina de orugas. Otro proyecto donde el punto de entrada-salida tenía un delta de 450 metros en un tamaño muy pequeño de 8 pulgadas, y la longitud máxima fue de 920 metros, la referencia de Italia. Importante para ese proyecto donde el budget
no es súper grande y hay la necesidad, esta podría ser una solución con unos costos mucho más reducidos que perforando con una máquina grande, o un single shield o doble escudo, etcétera, etcétera. Con HDD se llega a un precio de metro lineal de excavación bastante interesante. Este es el interior de la perforación del borehole, como se llama, y la geología fue tan compacta, tan buena, sin fracturas, que se dejó sin instalar ningún tubo de protección. Normalmente se jala después de la perforación un tubo de acero o un PAD, pero aquí se dejó así. Bueno, vamos a mirar soluciones para emisarios. Y los emisarios se pueden hacer con pipe jacking, microtúnel o HDD o direct pipe o máquina de dovelas. Las referencias que tenemos ahora en el continente de América Latina, la mayoría son en Chile. ¿Por qué en Chile? Las minerías necesitan agua y hoy en día está prohibido tomar agua desde los Andes, desde las montañas, y están obligados a desalinizar agua o tomar agua desde el mar. Aquí miramos también unas soluciones especiales para captación de agua, 2 tomas de agua y una salida de agua. Y esta captación y salida se hicieron con máquina de pipe jacking, un tubo de hormigón, 2 metros internos, 2,5 externos. Eran 2 tramos de 530 metros y un emisario de 350. Entonces, esa es la captación. El agua se desaliniza y aquí se empuja afuera todo el sal que se extrayó desde el primer tubo. Entonces, esas dos en conjunto da el emisario, y para evitar de la planta el depósito de sal en la tierra, se optó para ese emisario para empujar agua con alta concentración de sal. También una roca muy dura, hasta 200 megapascales y una profundidad de 30 metros, que se llegó a 30 metros columna de agua, que representan 3 pares de depresión. El diseño fue pozo a pozo, un pozo en el mar de recepción y un pozo en la tierra. Y para tener un pozo de un tamaño menos posible, se optó para una máquina súper corta de 4 metros y pico. La cámara hiperbárica para cambiar los discos era integrada en el primer tubo de hormigón, y también el power pack para la máquina, y también que arregla la cámara hiperbárica. Entonces, esa logística se retiró, se llegó en el pozo y se rescató solamente esa máquina en un tamaño de pozo muy pequeño. Otra referencia también, planta desalinizadora de Chile, es con Euroinca para el cliente Econsa. Aquí se optó para otra opción. Aquí miramos la máquina llegando al punto final, el rescate con los balones de aire. Importante aquí, en esta zona la roca tenía muchas fracturas, y para utilizar la cámara hiperbárica necesita una geología bien estable. Como la roca es fracturada, si nosotros ingresamos aire aquí, ese aire sale en la superficie y no puedes crear aquí una válvula de aire para eh, abrir la puerta y accesar la cabeza de atrás y cambiar los discos. Por eso aquí se inyectó con ese dispositivo, se inyectó hormigón y se selló todas las fallas en la geología para poder presurizar la cabeza y cambiar los discos. Esas también son máquinas adaptadas al requisito de las obras.
Hablando de roca dura, hay cada vez más demandas también para diámetros pequeños. Y aquí tenemos un ejemplo para una máquina de 800, que antes en ese diámetro muy pequeño, la cabeza de corte está de un tamaño tan reducido que no está apta para entrar de roca dura. Y esa es la solución con una máquina muy poderosa de rondamiento principal bien grande para manejar una geología, una roca dura hasta 200 megapascales. Aquí miramos una comparación de la 800 como era antes, estándar, versus la de roca. Miramos que aquí hay los TCI disk y el Power Pack de 55 a 90. Importante es la revolución. La máquina normal, tradicional, 7 y pico hasta 27 rotaciones por minuto para penetrar esa roca. Y aquí miramos los discos penetrando en la roca. Esa es una solución y hay gran demanda en el mundo para diámetros pequeños, inca de tubería en una geología muy, muy dura. Vamos mirando el último punto, agua servida y drenaje. Y claramente se ha hecho mucho en Buenos Aires. Creo que casi todos los que están hoy presentes conocen los proyectos. Hemos utilizado varias máquinas, pero elegí solamente unos proyectos para mantenerme en los 25 minutos que tengo acordado. Y esta fue la máquina para el Arroyo Vega, una máquina Inca de tubería de 1.6, adaptada, encamisada para instalar tubería 2.4 interno con 2.8 metros externo. El proyecto fue de 2.6 kilómetros total para agua lluvia. Aquí miramos unos dibujos, una máquina que ocupa un espacio súper restringido y hinca a esa profundidad. Aquí miramos el pozo, bajando el tubo y es la estación de empuje. Otro proyecto súper conocido en Buenos Aires, el famoso Riachuelo. Aquí hemos suministrado varias máquinas, dos pequeñas de Inca de tubería, 800 y 1100. Después una IPB con dovelas, 3.2 y una más grande de 4.5. Creo que aquí no tengo que entrar tanto en detalle porque los proyectos son bien conocidos. La máquina grande también de Gela fue de 5.2 y el emisario fue también con una IPB, un diámetro interno de 5 y pico milímetros. La longitud total fue de 12 kilómetros. También quiero mencionar unos proyectos de HDD. La empresa Techint nos compró para unos proyectos en México y trajeron la máquina de HDD. Recién terminaron para el gasoducto Néstor Kirchner un cruce y ese es otro cruce en Neuquén bajo tecnología de HD. Ellos tienen un taladro de 250 toneladas y el cliente fue Mega para instalar una tubería de 36 pulgadas y el cruce fue de 600 metros. Bueno, esta fue mi presentación. Una vez más, muchísimas gracias y si hay preguntas o dudas, seguimos en contacto y nos avisan, nos pueden enviar por correo o por teléfono y intentamos de responder todas las inquietudes.